Elegimos una hermosa música para presentar a nuestro amigo analista internacional que ya está del otro lado de la línea, Gonzalo Fioreviani. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Mati? Muy buenas noches. Un abrazo grande ahí a todos y todas en el piso y a toda la audiencia. Gran canción y gran banda, ¿no? Sí, ¿no? Terrible. Post-punk, ahí estamos. Hoy se escuchó Joy Division, The Cure. Sí, recibí un audio tuyo con Joy Division de fondo a la tarde. Sí, cuando venía para la radio. Y yo no quiero cambiar el auto porque tiene para CD, entonces... Claro. Los autos ya no vienen más. No vienen más, loco, está todo mal. Pero bueno. Tienen que hacerlos como los autos estadounidenses, los 60, 70 que tenían para vinilos, ¿viste? Claro, todo junto. Claro. Sería un poquito grande diríamos, el frente del auto, pero bueno. Sí, se complicaría un poco. Sí, hubo un auto de verdad. Se probó a hacer el tema para que se escuche vinilo también. Sí, se probó. Hay fotos de Elvis y de Mohamed Ali. Hay una foto famosa de Mohamed Ali, boxeador, en un auto de estos escuchando vinilos. Se debe escuchar para la mierda, pero bueno. A los saltos, me imagino. A los saltos, imagínate eso. Así es, Gonza. Bueno, Gonza, a ver, vamos a lo nuestro, ¿no? Leí la nota que subiste en redes, ¿no? El futuro de Alemania y el legado de Merkel. Muy interesante, ¿no? 16 años en el poder. Para contextualizar, ¿no? Alemania es un régimen parlamentario. ¿Qué pasó con la extrema derecha? Bueno, vamos a hablar de todo eso, Gonza. Contanos un poco. Sí. Bueno, el fin de semana, para quien no sabe, el domingo hubo elecciones en Alemania, las primeras elecciones en 16 años, sin Angela Merkel, ya que anunció su retiro de la política. Ella apoyó a un candidato, su partido, la Democracia Cristiana, no ganó, quedó segundo con 24%. Quien sí ganó es el vicecanciller y actual ministro de Economía. Esto, para aclarar a la gente, que formen parte del mismo gobierno no significa que estén del mismo partido, claro, porque en Alemania todos los gobiernos son de coalición, de alguna manera. Y quien ganó es un candidato, si bien es del mismo gobierno, es opositor a Merkel, por lo que se repite un poco esto que viene pasando en el mundo, ¿no? De que los oficialismos en pandemia están perdiendo. Claro, a eso quería llegar, ¿no? Está pasando a nivel mundial, bueno, pasó acá en Argentina. Obviamente la pandemia les ha pegado a todos los gobiernos, digamos, muy fuerte. Diríamos, por un lado, en la asignación de recursos, ¿no? Que a lo mejor los tenían planificados para otras cosas, los tuvieron que asignar a paliar la situación. Y por otro lado, a nivel elecciones, a nivel votos también. Totalmente, sí, lo han tenido que sacar necesariamente de algún lado y destinarlo a la pandemia, a la crisis sanitaria. Lo interesante es que quien resultó ganador, Olaf Scholz, el ministro de Finanzas y vicecanciller, no medía absolutamente nada, nadie lo conocía básicamente, y a partir de la pandemia, él fue quien se hizo cargo del fondo anti-COVID, del fondo para las consecuencias económicas de la pandemia. Fue una campaña muy exitosa en ese sentido. Adquirió una popularidad interesante en Alemania, más allá de que es una figura sin ningún tipo de carisma. Uno lo ve y no despierta absolutamente ningún interés ni entusiasmo, pero su gestión fue muy valorada por los alemanes. Una figura muy centrada, muy moderada. Podríamos decir que, si bien es de otro partido, es muy parecido su forma de manejarse a la de Merkel, ¿no? Muy austero, muy sobrio, muy, podríamos decir, anodino, inclusive muy gris, pero que a los alemanes claramente este perfil les gusta. Y lo que es interesante, que en un contexto de surgimiento de extremismos, de surgimiento de ultraderecha, ultraizquierda también, una figura como esta gane las elecciones y que la ultraderecha no pase los 6-7 puntos, es un buen dato, ¿no? Sí, recordemos que no hace mucho tiempo la extrema derecha en Alemania tuvo manifestaciones en la calle, ¿te acordás, Gonza, que lo hablábamos acá? Fuertes manifestaciones, bueno, que nos hacían todos preguntarnos, che, ¿qué pasa? Sí, tuvo manifestaciones muy importantes en la calle, bastante numerosas, hay que decir, violentas en algunos casos también. Merkel, en ese sentido, creo que es uno de los legados más importantes que deja en favor de la democracia, del centro, de la moderación,
que este tipo de movimientos, por lo menos durante su mandato, si bien intentaron asomar, no lograron hacer pie en la sociedad alemana y no lograron tener un éxito electoral importante, por lo cual creo que esto es un legado que deja Angela Merkel muy valorable, y por más que su partido no ganó, eso se fue con el 70% de imagen positiva. Eso te quería preguntar, si bien eso, ¿no? El partido de ella no ganó, pero se va con alta imagen positiva. Muy alta, un 70% según la gran mayoría de las encuestas, después de 16 años de mandato. Y pandemia mediante. Y pandemia mediante, donde llegó a tener algunos pisos de popularidad del 40, 50%, la pudo remontar. Es una mujer que sin dudas es un parteaguas, sin dudas ha dejado un legado importantísimo, no solo en Alemania, sino en Europa y te diría en el mundo también. Sí, ¿no? Realmente, eso estaba pensando a medida que iba leyendo la nota. Por un lado, a ver, cuando hay una personalidad tan fuerte, tan importante durante muchos años en un país, la sucesión genera incertidumbre. Eso sí. No hay forma de que no pase. Y por otro lado, para ocupar este lugar de potencia europea, ¿no? De Alemania, con Merkel a la cabeza, imagino algunos países ya empezándose a disputar ese poder. Sí, claramente hoy se está disputando eso. Ha habido unos datos recientemente del Banco Mundial donde las proyecciones dan a Alemania como el único país europeo que va a estar entre las 10 principales economías del mundo en el año 2050. Hoy Alemania es la economía europea más importante, sin ninguna duda, y va a ser muy difícil que otro país pueda disputar el liderazgo político en Europa a quien termine siendo canciller de Alemania. Quizás al principio, cuando le va a costar más asentarse y hacer pie, puede disputarle Macron de Francia, que sería el heredero natural de Merkel, pero Macron tiene una situación bastante complicada en su país porque... ¿no? Sí, porque el año que viene hay elecciones, no está midiendo bien, tiene una popularidad bastante baja, lo ha afectado no solo la pandemia, sino también una serie de decisiones económicas controvertidas que tienen que ver con privatizaciones, con pérdida de derechos laborales, una situación social compleja. ¿Te acordás antes de la pandemia, Gonzalo? Era muy fuerte el movimiento de chalecos amarillos, ¿te acordás? Sí. Que fue antes de la pandemia. Sí, totalmente, y que siguió activo durante la pandemia y sigue activo hoy, junto a otros movimientos sociales y de trabajadores en Francia, por lo que hoy es difícil que Macron pueda disputar el liderazgo de la Unión Europea cuando no tiene resuelta la situación social y política dentro de su propia frontera. Este es básicamente 2 más 2 en política, ¿no? Primero tenés que tener resuelto tu país para poder disputar afuera. Vos sabés que Anabela es muy mala. Me puse una foto, después te la vamos a mandar para ver quién es tal músico. Increíble. Después te la vamos a mandar y te vas a morir de risa. Gonza. ¿Verdad? Perdón, hola Gonza, perdón, pero lo vi justo. ¿Cómo estás, Anabela? Bien, estoy muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Acá muy interiorizada con lo que decías respecto de imposible lo de Macron para afuera cuando tiene los conflictos que tiene internamente. Nunca había escuchado de un presidente que fuese blanco de huevazos y golpes tan seguido, ¿no? Sí, varias veces. De hecho, esta semana en una feria de agricultores en Francia, que es un sector muy fuerte, los agricultores en Francia, con características muy particulares, le tiraron un huevazo y él pidió hablar con quien le tiró el huevazo. Y hace unos años, creo que antes de la pandemia, un estudiante le había pegado una cachetada. Sí, si no recuerdo mal. También que está firmado. No fue antes de la pandemia. Fue ahora. El año pasado durante pandemia. Tenés razón, fue el año pasado. Sí. Lo del estudiante no es que le pegó, sino que lo increpó en un acto en una escuela. Sí. Eso sí fue antes de la pandemia, o sea, siempre ha tenido... Lo tienen para el cachetazo, digamos. Hay algo que te quiero preguntar, Gonza. El día después de Merkel, dijo que va a ser, ¿qué va a hacer? ¿Dijo algo? ¿Dio algunas pistas? Porque, por ejemplo, está Bill Clinton, que por ejemplo viene al país y te sale una foto con él, $250.000. ¿Qué va a hacer Merkel, por ejemplo? No, por lo que por lo que ha dicho Merkel, directamente se va a retirar de la política y va a dedicarse a la vida hogareña. Básicamente eso es lo que dijo. Hay que ver
Sí, efectivamente. Si aguantan, ¿no? Claro, ¿cuánto aguanta una mujer que estuvo 16 años liderando la principal economía de Europa, dedicarse no sé, a la casa, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto aguanta. Ella dice que ya su momento ya pasó, que está muy cansada. ¿Qué se sabe de su salud, Gonza? Porque te acordás que había tenido algunos episodios que habían sido públicos, por eso trascendieron, ¿no? Algunas especies de desmayos o de mareos en público, ¿se sabe algo al respecto? Sí, por lo que se dicen está bien de salud, pero todo lo bien que puede estar una mujer de una persona de casi 70 años que tiene Merkel, ¿no? Ay, con 16 años, como decís vos, liderando la mayor economía de Europa. Exacto, y todo lo que implica, el desgaste que implica esa posición, sin ninguna duda. Yo me la imagino como una dirigente de consulta, no solo en Alemania, sino en Europa y en el mundo. Creo que de alguna manera lo va a seguir siendo, una cuestión casi hasta natural, te diría, pero tampoco me la imagino metiéndose demasiado si no la llaman. Claro. ¿Cómo hacen con los argentinos con el Pepe Mujica cada vez que necesitan hundir o elevar algún gobierno, no? Claro. Yo creo que ella no va a aparecer a hablar así porque sí, de manera medio irresponsable, sino que probablemente hable con los líderes si la llaman, si la consultan. No me la imagino dando notas, por lo menos ahora. En ese sentido, creo que va a dar, como dijo que va a dar un paso al costado, lo va a dar realmente y va a dejar que se forme el nuevo gobierno alemán y que tome su curso. Hay que decir que, si bien resultó triunfante Scholz, ahora tiene que formar gobierno, porque es un régimen parlamentario el alemán. Tienen que formar los acuerdos para formar el gobierno. Exacto, y esto son negociaciones que pueden tomar hasta meses, ¿no? Probablemente dicen que cerca de Navidad recién se va a poder formar el gobierno. Ah, bien, mientras entonces tanto, sigue ella, va a seguir ella. Mientras tanto sigue ella, sí. Bien. Ah, bueno. Qué interesante esas charlas, ¿no? ¿Estará preparado nuestro país para un régimen así? ¿Te acuerdas que cuándo fue que se empezó a debatir eso? Me acuerdo que hace unos años se empezó a debatir el régimen parlamentario en Argentina y tal. Sí, alguna vez se habló. Yo, en persona, soy más tendiente a regímenes presidencialistas, como el nuestro. Tengo el ejemplo muy presente, el ejemplo de Italia, que es un país que ha tenido, si no me equivoco, ahora 57 primeros ministros en 60 años. Es decir, son regímenes políticos, pueden ser muy inestables. El caso de Alemania es muy particular. Sí, ¿no? Y en un país como el nuestro sería complejo, por lo menos. Complejo, por lo menos. Imagínate que las transiciones nuestras de un gobierno a otro duran lo que duran y son un quilombo, disculpen el término, ¿no? Pero lo son. En el medio, en un régimen parlamentario, no sé si nos daría el tiempo, no nos daría la cabeza ni el corazón a los argentinos para aguantar tanto. Y sería complejo. En la misma Alemania es complejo. Lo que pasa es que, bueno, se dio esta particularidad que sucede una vez cada muchas décadas, que aparecieron liderados como el de Merkel, ¿no? Pero es complejo porque imagínate que ha pasado otras veces en la historia alemana, desde la reunificación, que quien no gana las elecciones, es decir, puede quedar segundo, tercero y puede terminar siendo canciller. Claro. Porque podés formar gobierno con otros... Exactamente, con otros acuerdos. Claro, entonces eso, bueno, es discutible, como todo es discutible, pero no sé hasta qué punto representa realmente la democracia o los intereses de la mayoría. El voto, a quién sí, es verdad. Exacto. Entonces yo soy más de regímenes presidencialistas como el nuestro, por supuesto, con una presencia importante del poder legislativo, del judicial, pero el presidencialismo me parece importante para la estabilidad en general. Así es. Querido Gonza, el miércoles 6 de octubre están presentando Hagan Lío, ¿no?, en la Feria del Libro. Sí, el miércoles se va a estar presentando Hagan Lío en el Patio Mayor del Cabildo de Córdoba, en el marco de la Feria del Libro, la primer Feria del Libro post-pandemia que se va a realizar desde el año pasado. No se hizo, lamentablemente, así que bueno, va a tener doble sabor, ¿no? Así es. Bueno, Gonza, desde ya felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por la comunicación como siempre. Y bueno, post-punk, elegiste una canción de más o menos de esa onda. Te vamos a dejar. Bueno, me la dejaste fácil con Joy Division. Bueno, vamos de nuevo. Pero no pongamos la que... Elegiste una, pero no la que sonó. ¿Y cuál era la que sonó, Yana? Pero antes había sonado The Cure, creo. No, pero arrancamos con Joy Division ahí. Habíamos arrancado con Love Will Tear Us Apart. Ok. Ponete Transmission de Joy Division. Ok, iba a poner Disorder, pero como la tengo ahí al ladito... Vamos con esa y nos despedimos de Hablemos de Política. Nos vamos con vos, Gonza. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Éxitos, mi querido.